Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión número 10 del Seminario Permanente en Formación Integral Anáhuac, Seminario de Investigación. Eh, Como saben, pues este grupo se conformó hacia mediados del año pasado. Y desde entonces hemos estado teniendo una serie de sesiones donde pues el objetivo general de este grupo es desde el ámbito de la investigación académica, ¿no? Sobre el tema de formación integral, eh, ir desarrollando pues estos espacios, estos productos como tal ya de investigación, donde partimos del modelo de formación integral Anáhuac, el cual pues reconoce, ¿no?, a la persona como criatura de Dios, con dignidad, unidad de cuerpo y espíritu, llamado al amor y a la trascendencia, ¿no? Entonces el grupo busca generar este conocimiento que permite alcanzar, permite educar, ¿no?, para la excelencia, pero mediante la exigencia, formar en la técnica, pero con visión ética, orientar la ciencia hacia la sabiduría, en esta visión que hoy también estamos trabajando en la red Anáhuac de razón abierta, enalteciendo la belleza, ¿no?, a través del arte, de la cultura. Entonces, el grupo, digamos, tiene una gama amplia de aspectos a evaluar, porque finalmente va a trabajar, porque al final respondemos a ese modelo de formación integral. Entonces, como tal, ya los objetivos específicos es seguir profundizando en este modelo de formación integral Anáhuac, eh, ir desarrollando, ¿no? Esto también son de los pasos que tenemos que seguir dando como grupo: desarrollar, validar indicadores de este modelo, para que desde el ámbito de la investigación pues, lo podamos ir también reportando, documentando, siempre pues de cara a esa mejora continua que tiene pues arraigada la red Anáhuac. Evaluar este impacto, ¿no?, del modelo en el desarrollo estudiantil, fomentar la investigación interdisciplinaria, que eso es lo que prácticamente en este primer año de trabajo pues hemos ya consolidado, eh, la producción científica. Ahí digo como paréntesis, pues, ustedes saben que un artículo académico pues pasa por muchos filtros, mucho tiempo, ¿no?, de validaciones. Ayer recibimos una buena noticia de una de las revistas de ANUYES, la revista de Educación Superior, que es una revista de Scopus, que está en Scopus. Ya pasamos un primer filtro de dictaminación del primer artículo que salió producto de este grupo. Entonces, la verdad es que si lo logramos publicar, ¿no?, en esta revista, pues va a ser un muy buen paso, ¿no? Haber colocado un artículo en una revista pues, de este calibre. Entonces eso, pues sin duda le va a dar mucha solidez, ¿no?, a todo el trabajo que vayamos realizando. Y finalmente establecer redes, ¿no? Creo que la primera red inmediata era la red Anáhuac, y donde pues podamos estar difundiendo este conocimiento, ¿no? Entonces creo que estos pasos pues son de gran trascendencia, ¿no?, para el grupo. Recordarles simplemente, estamos en la tercera sesión de este año, digamos, escolar, dentro del calendario escolar. Empezamos este semestre con el tema de elección del Poder Judicial, la ciudadanía ética, que también ya hoy está en proceso el artículo de investigación que se está preparando pues también para buscar colocarlo en una revista. La sesión anterior, el doctor Edgar Martínez y Juan Carlos Alvarado de Querétaro nos compartieron este tema de liderazgo educativo con sentido formativo. También ya están trabajando en la estructura de ese artículo. Y bueno, pues en esta ocasión
tenemos el tema de acompañar para transformar, ¿no? Eh, para el próximo mes, Fernando Lugo nos está coordinando también mesa, este panel, ¿no? Que vamos a tener en el mes de noviembre. Ya en breve les comparto la información sobre persona y acción hacia una psicología integrativa, ¿no? Con fundamento antropológico y digo, esto se va a llevar a cabo desde la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Y bueno, pues como ven, tenemos un calendario hasta el siguiente semestre ya conformado, respondiendo siempre a esta visión o a todo lo que esté integrado dentro del modelo Anáhuac de formación integral. Eh, por si hay alguien que todavía no esté unido a nuestro grupo, pues invitarles al grupo de WhatsApp, que es pues uno de los medios de comunicación rápido, pues donde podemos estar compartiendo información relevante para el grupo, recordatorios, ¿no? De cara a las sesiones, eh, y pues bueno, hacerles la invitación a unirse al grupo que está ya conformado. Y bueno, pues ya para dar inicio y pues darle la palabra aquí a nuestros invitados de honor que van a ser los ponentes, marcar simplemente el objetivo, ¿no? de esta sesión, que es promover, ¿sí? Esta reflexión profunda eh, sobre el acompañamiento, ¿no? Finalmente, el acompañamiento sin duda es uno de los ejes, ¿no? De la transformación educativa y que pues ha sido uno de los puntos esenciales en los que la Universidad Anáhuac, la red Anáhuac, ha estado trabajando de manera muy puntual y pues, muy concreta, destinando, ¿no? También espacios, factor humano, recursos, ¿no? Pues ha tomado un carácter prioritario. Vamos a ver también entendiéndolo desde en estas en personas, ¿no? Con discapacidad, con neurodivergencias, como un acto de justicia, no solo como un acto de justicia, sino como una expresión auténtica, ¿no? De la misión Anáhuac. Entonces, desde esta mirada integral, pues aspirar a que seamos una comunidad universitaria que conjugue esto, ¿no? La excelencia humana, académica, pero pues inspirando a todos a desplegar esta vocación, este potencial, ¿no? Entonces, pues sin más, doctor Rangel, si me hace favor de presentar a nuestros ponentes, y si gusta, para no presentarse a sí mismo, lo presento yo al final para... Muy bien, pues adelante. Muchas gracias, doctor Palomares. Muchas gracias a todos por estar en esta reunión que nos congrega y nos ocupa para ver cómo ahondar en la formación integral. Tenemos entre nosotros a tres personas, bueno, cuatro contándome, que trabajamos en el campus de Cancún, en el campus internacional, en la Universidad de Anáhuac. Les saludamos con muchísimo gusto y primero voy a presentar a la maestra Marilena Carrasco Rivero, que es nuestra directora de todos los programas de acompañamiento del Centro de Acompañamiento Anáhuac, aquí en Cancún, del que depende también el Centro de Acompañamiento a Foráneos de nuestra universidad, donde prácticamente estamos llevando los proyectos tanto de la mentoría institucional para alumnos de primero a cuarto semestre, como de los servicios para todo el alumnado foráneo internacional y nacional que llegan a nuestro campus, servicios y formación integral de ellos, de ellas. Y María Elena es ingeniera industrial, química, psicóloga y maestra en ciencias de la familia. Llegó aquí hace ya 10 años. Como les dije, se desempeña como directora de este centro de acompañamiento y, y su función, como les comentaba, es coordinar esos programas de mentoría y de acompañamiento que les señalé, así como el Centro de Acompañamiento a Alumnos Foráneos Nacionales e Internacionales. Aquí cabe destacar que junto con Andrea Olvera, que también está con nosotros,
Cuenta con la certificación internacional en acompañamiento, el PIA, que ofrece la Universidad Francisco de Vitoria, nuestra universidad hermana en España. Bienvenida Marilena, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos también a presentar a continuación a la maestra y candidata a doctor Andrea Olvera Segura. Andrea es egresada de comunicación e hizo su MBA en nuestra Universidad de Anáhuac, Cancún. Además es cofundadora de nuestra escuela de liderazgo, de nuestra escuela internacional Isla, desde 2017, y de los programas de liderazgo Anáhuac, que llegaron aquí también en 2018. Como les comenté, se certificó también en el PIA y también hizo el curso de la Universidad de Oxford en Leading with Character, que se ofreció en conjunto con la Universidad Francisco de Vitoria el semestre pasado y que se pudo acreditar recientemente. Como les dije, estudia el doctorado en liderazgo estratégico e innovación y está desarrollando una tesis muy interesante sobre educación en liderazgo. Nos hizo una presentación a los vicerrectores de algunos hallazgos preliminares muy interesantes, ya nos platicará más. Y funge ahora como la coordinadora de posgrado y de investigación en la Escuela Internacional de Liderazgo Anáhuac, que estoy seguro que el integrarla a esta mesa, como también estamos integrando a María Elena y a Mariana, va a ser de mucho beneficio para el grupo de investigación en formación integral. Y está también con nosotros la maestra Mariana Martín Medina, licenciada en psicología, egresada de nuestro campus de Cancún, maestra en ciencias humanas por la Universidad de Anáhuac, México Norte, y desde 2019 es coordinadora de admisiones, de evaluación psicopedagógica, y de orientación vocacional en nuestra universidad. Ha impulsado iniciativas de inclusión y acompañamiento, por eso van a ver ustedes que uno de los objetivos de esta mesa es hablar de estos retos de cómo lograr la inclusión. Y también ha estado a cargo, ha impulsado el protocolo de admisión para personas con discapacidad y neurodivergencia. A todas luces su trabajo se destaca por una visión centrada en el estudiante y orientada a la formación integral conforme a la misión Anáhuac. Y antes de ir cediendo la palabra a cada una de nuestras ponentes, yo quisiera decirles que hemos pensado que este foro las dejemos hablar a ellas cada una 10 minutos para luego hacer un diálogo cruzado con algunas preguntas que nos permita el tiempo desarrollar y para luego también abrir preguntas a todos ustedes, el público que hoy nos acompaña, a muchos de los cuales conozco y me da muchísimo gusto ver y me dará muchísimo gusto también escuchar. Acompañar para transformar, liderazgo formativo en contexto de inclusión, misión y excelencia, va a ser un tema donde nos permitirá reflexionar juntos en el acompañamiento como un camino que transforma la educación, que integra la inclusión y la misión y la excelencia propia de nuestra red de universidades. Los puntos clave que vamos a estar revisando esta mañana para ustedes, esta tarde para nosotros aquí en Cancún, que es una hora más, es la misión universitaria de formar líderes de acción positiva. Recordemos cómo el acompañamiento es un pilar en la misión de formación integral. Si entendemos la formación integral como una formación que se imparte dentro del aula, fuera del aula y persona a persona. Entonces estos tres pies de la formación integral desde esa óptica son muy relevantes y muy relevantes desde el punto de vista del acompañamiento. El acompañamiento también como proceso educativo, espiritual y humano, les digo que es un camino inacabado, inagotable, y esperemos de las tres ponentes un enfoque temático diverso, pero que apuntalan este proceso. Marilena nos va a hablar sobre todo de la pedagogía del encuentro y de la libertad interior. Andrea nos va a hablar del liderazgo formativo desde el ser y el acompañar, va a ser la conexión entre acompañamiento y liderazgo, así como Marilena va a hacer la conexión entre acompañamiento y libertad interior. Y Mariana Martín nos va a conectar el acompañamiento con la inclusión desde la dignidad y la misión. Entonces estoy muy contento de poderles dejar hablar a ellas, de que tomen la palabra y de que si les parece empecemos con María Elena Carrasco
para que nos hable de cómo acompañar es creer en lo que el otro puede llegar a ser. Permitamos entonces la intervención de la maestra Marilena. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Es un placer estar aquí con ustedes. Algunos los conozco, otros solo de nombre, pero bueno, es muy emocionante compartir este panel y compartir este tema que en lo particular me apasiona desde hace ya algún tiempo. He ido por el camino del acompañamiento, llegando aquí, como ya bien se mencionó, exclusivamente hacia los alumnos internacionales y foráneos nacionales. Y esto me ha llevado a llegar a la conclusión de que la identidad es la gran tarea de toda persona. Responder a la pregunta ¿quién soy? Nuestros alumnos día con día se la cuestionan y más un alumno en un contexto en la ciudad de Cancún, donde como bien todos sabemos, pues es una ciudad con los brazos abiertos, la mayoría al día de hoy somos foráneos y sin embargo la universidad tomando esta gran ventaja de la conectividad que tenemos por el aeropuerto, por las líneas aeroportuarias y lo que es Cancún como destino turístico a nivel mundial, pues la universidad tiene una gran población de alumnos foráneos, entonces ahí es donde comienza mi historia en acompañar, en acoger a familias que realmente no solo nos venían a traer a un alumno, sino a una parte sensible de cada núcleo de la sociedad de diferentes países. Y acompañar ha sido para mí descubrir este encuentro con el otro. Y lo primero que me lleva, pues, es a un proceso que es clave para que el alumno se adapte integralmente, no solo a la educación académica, sino a la vida en una ciudad, en un país distinto. Entonces, para mí, el primer paso de acompañar, pues empieza con una mirada que descubre en el otro el ser humano que hay en esencia. Entonces, cuando el alumno o la persona que nosotros acompañamos se descubre visto, no visto como vemos tantas cosas y a veces no nos detenemos a ver el detalle, sino a mirar realmente la esencia, es sentirte valorado, es sentirte acogido, es sentirte pues acompañado. Entonces, el verbo como tal, acompañar, pues implica presencia, implica escucha, pero también implica una gran esperanza, porque este acompañamiento para transformar a nuestros alumnos no solo se trata de caminar al lado de alguien, sino de creer profundamente que esa persona puede llegar a transformarse en lo que él realmente quiere llegar a ser. Entonces, el estar en esta etapa de recibir alumnos de nuevo ingreso, foráneos, incluso los mismos locales, y ver cómo, como una oruga, cuando empieza a transformarse a mariposa, así llegan nuestros alumnos, pues la verdad que el acompañamiento me hace testigo fiel de todo este proceso. Entonces, acompañar no es solamente una tarea adicional, es una misión para mí en lo personal y para mi equipo, es una misión de vida que acompaña la educación, por supuesto, y que transforma vidas, pero acompañar desde intrínseco el ser humano lo traemos, siempre buscamos estar en compañía de alguien, aunque a muchos a veces nos gusta la soledad, porque en cada encuentro descubrimos una oportunidad para mirar más allá de la historia inmediata de cada ser humano, para reconocer en él un proyecto en construcción, un decirle, todavía no, pero con muchas promesas, con esta esperanza que es nuestra virtud teologal y que como desde nuestro modelo educativo y nuestras escuelas católicas, la esperanza como virtud teologal es la que nos hace creer, crecer, transformar. Entonces, cada alumno, cada ser humano que llega para ser acompañado o que se permite tener este encuentro con nosotros, pues es una riqueza el poder estar. Ahora, acompañar expresa una gran convicción. No hay transformación sin encuentro. Es decir, yo nada más me puedo sentar al lado de alguien y decir, te estoy acompañando. En teoría, como esta palabra es tan usada en diversos contextos, pues sí, estoy acompañando y aunque estemos sentados, no. Acompañar desde el modelo educativo anáhuac es
buscar este encuentro. Es un encuentro que es reversible, porque no solamente yo estoy acompañando al otro, sino en ese encuentro él me deja también a mí muchas cosas. Entonces, este proceso de ser una guía, pero también de permitir que él descubra. El ser mentor dentro del modelo Anáhuac es no dirigir, es despertar, es provocar a base de cuestionamientos, de preguntas. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Que esta persona pueda descubrir en esencia cómo poder llegar a la plenitud, que realmente todos, desde la antropología filosófica del humanismo, pues todos queremos llegar a la plenitud en esta vida. Entonces, no dirigimos, pero sí contribuimos para despertar en él esta necesidad imperiosa de construir y de transformar un ser humano. No imponemos, no imponemos caminos, no decimos por dónde te vayas, hazle así porque a mí me funciona, no. Es ayudar a discernir, es preguntarle a esa persona, a ese alumno, si realmente él tiene un autoconocimiento y si no lo tiene, provocárselo. Entonces nosotros hasta cierto punto somos como provocadores del conocimiento de todos nuestros alumnos. Es no reemplazar sus decisiones, sino, ya lo decía el doctor Rangel, desde la libertad interior de cada ser humano, fortalecerlo, provocarle, darle herramientas para que él pueda tomar sus propias decisiones. Porque acompañar es un acto de confianza. Cuando tú acompañas a otro, le estás diciendo con ese acto tan significativo que puede aprender, que puede madurar, que puede sanar, que puede encontrar la plenitud de su vida, de su vocación. Entonces, en el modelo educativo Anáhuac, lo que yo he descubierto que el ser mentor y con gran responsabilidad, es ser formador de conciencias. El mentor observa, pregunta, escucha, refleja, pero también el mentor es responsable de ser un testimonio congruente para que el acompañado pues pueda también encontrar en nosotros lo que estamos transmitiendo, porque nadie, como bien dice, nadie da lo que no tiene. Entonces, si nosotros mismos no somos testigos y testimonios de este acompañamiento y de este encuentro, pues difícilmente vamos a lograr lo que realmente podemos encontrar en el acompañamiento. Cada conversación, cada gesto de acogida, cada palabra de aliento es una semilla de transformación para para nuestros alumnos, para nuestros compañeros, para nuestros hijos, para nuestras parejas. Entonces, acompañar desde la fe es creer en el potencial del otro, es tener la certeza de que al quien yo acompaño a través de la mirada y mi escucha empática y el respeto por el ser que es decirle, confío en ti, aunque ahorita no hayas visto o todavía no sea tangible para ti esta transformación, con este acompañamiento es lo que nosotros decimos, confío en ti, aunque todavía no puedas, lo que puedes llegar a ser. Acompañar es educar desde el amor, pero de un amor que inspira, es ser ejemplo, un ejemplo que forma, es una presencia, pero una presencia que sostiene. Y el alumno, cuando se siente acompañado, mirado, escuchado, acogido, es cuando desprende en él esta necesidad imperiosa de descubrir quién es y a dónde va. Entonces, el acompañamiento es esa fuerza que nos inspira como seres humanos a transformar. Acompañar para transformar no solo se puede quedar en solamente una frase, es una manera de estar en este mundo educativo marcando una diferencia, que ya ahorita que nuestras compañeras continúen a través del liderazgo, a través del voluntariado, a través de esta formación integral, es reconocer que nuestras universidades no solo formamos profesionales, sino personas llamadas a dejar una huella. Creer en el otro es sembrar esperanza. Y esa esperanza, cuando se convierte en acompañamiento auténtico, transforma vidas y transformamos la sociedad. Entonces, desde mi experiencia del acompañamiento,
pues sí es compartirles todo lo que a lo largo de estos casi 10 años he podido descubrir, he podido palpar tangiblemente cómo la transformación a través de que nuestros alumnos tengan un mentor personalizado pueden llegar a convertirse en seres que ni ellos mismos a veces piensan, en testimonios que los alumnos nos han dado. Es que yo no pensé que podía hacer esto, es que yo no, nunca imaginé que alumnos, les digo, mi experiencia es más en el área internacional o nacional, foráneos, entonces ellos están solos aquí, no tienen la base de la familia, entonces pasan por muchos procesos de adaptación, pero cuando se sienten que estamos nosotros acompañándolos, logran pues proezas, así, dichos tal cual, de que maestra, yo no pensé, yo al primer semestre me quería ir, mi familia pierden seres queridos, a veces llegan situaciones económicas, pero cuando uno está siempre acompañando, logra que ellos encuentren ese potencial y descubran desde su libertad pues este proceso de ser transformados. Y es como lograr, como les decía en un inicio, como esta oruga que va en proceso, pues ya cuando después de 4, 5, 6 años, dependiendo de la licenciatura, pues vemos a esta mariposa de diferentes colores y emprendiendo el vuelo a donde ellos quieren continuar. Entonces, es la experiencia que yo les puedo compartir y saber que desde una dinámica espiritual y desde la libertad somos narradores de nuestra propia vida. La libertad nos permite integrar nuestros dones, nuestra historia y nuestras circunstancias para lograr la plenitud. Por mi parte es continuar acompañando a través también del liderazgo. Dejo con ustedes a Andrea. Gracias. Y Adelante, para Bernie. María Elena, yo también quería presentar que Andrea puso aquí como un título de su exposición que dice así: los grandes líderes no crean seguidores, crean más líderes. Citando, me parece que a Gandhi, ¿no? De este curso de Oxford Research Project. Entonces, Andrea, a ver, platícanos porque no, me dejaste intrigado. Gracias, Bernie, por la presentación. Y bueno, antes de empezar a exponer mis puntos que traigo aquí preparados, quería saber cuántos, si nada más pueden reaccionar o levantar la mano los que están aquí en la camarita, han tomado el PIA o para saber más o menos qué contexto. No. Ok, buenísimo. Si hay algún emoji. Bueno, a ver, es que el PIA tiene muchísimas cosas hermosas. No me pagaron para venderlo, pero lo recomiendo ampliamente. Y una de las cosas en las que a mí o centro estos puntos de reflexión, que para nada es pues una receta o un know-how, ¿no? Sino más bien es compartir, lo platicábamos la otra vez, queremos compartirles desde nuestra experiencia, pues lo que ha transformado no solo lo que hacemos, ¿no? En nuestro trabajo, sino también nuestras vidas. Y a mí me parece que el PIA, uno de los conceptos que más transforma mi percepción sobre el acompañamiento es pues que el acompañamiento es intrínseco a la persona, es decir, ya lo comentaba María Elena ampliamente, pero no es algo exclusivo de los alumnos en una cierta edad. Por ejemplo, ¿no? Que pensamos de los 18 a los 20, pues hay una transición, entonces hay que acompañarlos. No, esto es para todas las personas. Y en ese sentido, al entender que el acompañamiento va en todas dimensiones, incluso a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? En las etapas que cada persona va teniendo, pues hacemos nosotros desde la trinchera del liderazgo, que es la que me corresponde a mí, pues un ejercicio de mirar a los que acompañan en la formación del liderazgo, específicamente a los coordinadores de los programas de liderazgo Anáhuac. Y pues empezamos a hacer esta reflexión para enseñarles y transmitirles un poco de esta idea del acompañamiento, los conceptos. Me toca trabajar incluso con María Elena un manual ahí de acompañamiento, y lo que queremos desde el liderazgo es desarrollar y potenciar las habilidades, por supuesto, del liderazgo, pero también, como decía Bernie en la frase, desarrollar líderes que nos inspiren, nos guíen y a su vez formen a otros. De todo este repensamiento del liderazgo, que al final pues es liderazgo de acción positiva, incluso dentro de la escuela, que yo laboro en la Escuela Internacional de Liderazgo Anáhuac, hacemos un centro de investigación en liderazgo Anáhuac y con una definición que, bueno, a mí me encanta, es decir,
la otra vez platicamos a nivel de vicerrectores que pues queremos hacer una propuesta de la definición del liderazgo de acción positiva en un consenso y no estamos inventando el hilo negro, hemos bajado muchos conceptos y se las leo. La definición es: el líder de acción positiva es la persona íntegra que inspira, guía y forma a otros con espíritu de servicio y que por sus obras vence al mal con el bien, promoviendo el desarrollo de la persona y la sociedad inspirados en los valores del humanismo cristiano. Todos estos elementos se han tomado de, bueno, los estatutos de la Legión, el cómo se percibe al líder para inspirar, para guiar y formar a otros, que ahí es donde entra el acompañamiento en la formación. Y bueno, tantos elementos de Vinci in Bono Malum, que es nuestro lema, la Carta a los Romanos 12:21, entre otras cosas. Bueno, aquí un corte comercial, perdónenme también por tanto corte comercial, en invitarlos para, queremos hacer investigación en el SILA, como dice Juan Manuel, desde la GIFIA también están haciendo esto, investigación que sustente lo que hacemos y que pues hemos, les decía yo, ¿no? Somos testimonio de la transformación que tiene nuestra formación integral en liderazgo, etcétera, pero necesitamos buscar un sustento teórico y un sustento metodológico. Entonces, bueno, si están interesados en investigación o podemos unir fuerzas ahí con Juan Manuel, eso queremos hacer. Ya luego le propongo algunas cosas. Bueno, ya, cierre del corte comercial. Identificamos la necesidad del liderazgo de acción positiva para que puedan acompañar. Y ahí es un poquito donde hacemos la vinculación con acompañamiento. Tenemos chavos actualmente que están pues bajo muchas influencias, muchas ideas, muchos cambios y paradigmas, y de pronto el acompañamiento vemos que se vuelve una vía pues de solución y de propuesta, más que, como decía María Elena, indicarles el camino, les abrimos posibilidades, caminos a través de los cuales ellos se sienten en confianza para explorar, para desarrollarse. Y bueno, aparte tenemos la ventaja de que nuestros formadores, de los coordinadores de programas de liderazgo, son muy jóvenes. Entonces entablan una conexión pues muy bonita porque se ven reflejados uno en el otro, ¿no? El alumno y por supuesto que el coordinador a su vez pues también, yo digo que hasta cierto punto le habla a su joven, ¿no? A su ser más joven. Entonces, en esta virtud, como decía Marilena, del acompañamiento, de brindar posibilidades, de explorar opciones, pues tenemos a chavos que se van encontrando a través de los testimonios de los formadores. Hago ahí un paréntesis, un ejemplo rápido que les quería compartir. Hace una semana eh, tenemos una parte del elevador y queda como, pues para decir, como en una esquinita, ¿no? El elevador. Y de pronto pasaba yo por ahí y mucha gente más. Y yo vi a un chavo tirado, es decir, acostado en el suelo, con los brazos así como dormido. Mi primer pensamiento fue, este chavo, ¿qué onda? O sea, tenemos unas bancas en uno de los edificios nuevos donde están como diseñadas para que ellos puedan descansar y tomar, pues, sus descansos. Y yo decía, bueno, ¿por qué se vino a tirar al piso cuando tenemos las áreas, hay cojines y llevan hasta cobijas y bueno, ¿no? Pero muchísima gente pasó de largo y lo vio. Yo entré a una de las oficinas y cuando salgo lo veo ahí. Dije, a ver, no puedo ser indiferente a esto que está pasando, esté bien o esté mal. Entonces un poquito, pues dije, no voy a juzgar, que creo que también eso de pronto nos enfrentamos a la mirada del otro con una predisposición, ¿no? Pero bueno, entonces lo toqué y le dije, oye, ¿te sientes mal? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas descansar? Te invito a uno de los salones para que puedas estar más tranquilo. No me contestó nada, pasó segundos en silencio y me dijo, no me siento bien, pero no es nada físico. Entonces a mí inmediatamente dije, ok, no, esto ya va más serio. Entonces, bueno, después de estarle un poquito como, ok, entonces me senté junto a él, le dije a ver quién era, porque pues él con los ojos cerrados, soy Andrea, tal, 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 te vi aquí, entonces te quiero ayudar. Bueno, al final logramos canalizarlo a un centro de atención psicológica que tenemos, que es el CAPE, y bueno, ya en coordinación con su coordinadora académica y tal, pero a lo que voy un poquito es el alumno necesita ser escuchado y necesita ser atendido y a lo mejor muchas veces no tiene las herramientas
o los medios a la mano para poder levantar la mano y decir, oigan, yo aquí no la estoy pasando bien, yo acá necesito. Y creo que en ese sentido de pues volvemos a la formación integral, pues es eso, ¿no? Es decir, no solamente cuando me toca estar en mi ejercicio profesional, eh, me preocupo por mi alumno, es decir, en una mentoría calendarizada los lunes a las 3, ahí sí soy mentora y ahí sí acompaño. No, no, esto es algo que uno debe pues llevar siempre, ¿no? Como formador, como facilitador, como acompañamiento. Y bueno, aquí una pregunta que siempre lanzo, que es un poco reflexiva, es todas estas ideas o estas reflexiones y lo que hemos estudiado y algunos que hemos tenido la oportunidad de capacitarnos un poco más formalmente, ¿cuántas veces lo hemos compartido con el docente? Porque, insisto, pasaron por ahí personas, ¿no? Yo me metí a la oficina, no sé si pasaron docentes, más alumnos, porque nadie le preguntó al alumno cómo estás, ¿te puedo ayudar? ¿Te levanto? ¿No? Entonces, pues ahí un poquito, creo que hay mucho por hacer, de pronto también queremos abarcar muchísimo y tenemos muchas cosas por hacer, pero bueno, ese es un llamado a la reflexión. ¿Qué tantas veces involucramos en esta cultura del acompañamiento? Y es justo a lo que con esto quiero cerrar el tema de la cultura o la comunidad. Generar una cultura de acompañamiento es un gran reto en días actuales. No, no es tarea sencilla. Yo creo que si lo vemos de la parte administrativa, docente, tenemos muchas responsabilidades y muchas tareas que atender, pero hay una necesidad de generar una comunidad que se sienta acompañada por el prójimo, no solo del alumno al docente, sino también del administrativo, bueno, yo con Marilena, yo con Bernie, ¿no? Entre pares, acompañamiento en general. Pues muchas gracias, Andrea, por darnos mucha luz en tu labor de formadora desde el SILA y también de la experiencia que has tenido en programas de liderazgo. Gracias también por hablarnos de los formadores jóvenes. Y yo creo que este entrenamiento durante la universidad hasta su conclusión, la titulación de los jóvenes, pero en este caso ahora que vamos a hablar con Mariana, vamos a dejar que Mariana hable, que nos hable desde la admisión, cómo acompañamos. Y ella nos presenta un tema muy interesante porque en su ponencia nos quiere decir que incluir es mirar con los ojos de la dignidad y acompañar con el corazón de la misión. Explícanos, Mariana, cómo es esta mirada y cómo lo llevas a la práctica en el día a día. Gracias, Bernardo. Me da mucho gusto estar con ustedes porque a veces el trabajo de admisiones es un trabajo que queda, y luego lo platicamos con compañeros también de los equipos de admisiones de toda la red, es un trabajo que queda como, pues un poquito guardado, ¿no? Nosotros pareciera que solo estamos en una pequeña etapa del aspirante, del alumno. em, y de pronto pareciera que no tiene pues gran trascendencia, ¿no? Entonces, pues en la oportunidad de estar aquí con ustedes, a mí me gustaría mucho como platicar de lo que hacemos en admisiones como más un testimonio, ¿no? Como lo han comentado mis compañeras. En admisiones, nosotros, nuestra manera de trabajar a veces es muy rápida, tenemos que trabajar en volumen, nosotros trabajamos de la mano con el área de promoción, entonces de pronto pudiera ser, y a lo mejor aquí me voy a empezar a ventilar, pero pudiera ser que se comenzara a perder como esa calidad o esa atención personalizada, ¿no? Y ahorita que lo vayamos profundizando me van a entender. Entonces, pues las personas que estamos aquí en este equipo de admisiones, pues sabemos que tenemos una responsabilidad y un compromiso muy importante porque este es el primer paso, ¿sí? De todo alumno y de aquí se van a desprender muchas cosas más y entonces yo me siento responsable de qué va a pasar después, ¿no? Cuando lleguen con María Elena, con Andrea, con Bernardo, y después, sí, en la oportunidad de estar en naciones, son casi 14 años de estar en esta área, yo nunca vi
¿no? De la pandemia para acá. Hablando específicamente de la inclusión, realmente estaba pasando es que no habíamos aprendido a mirar realmente, ¿no? Cada vez más conociendo sus emociones, sus fortalezas, pero también lo que les duele. Entonces, en este trabajo, la verdad, nosotros hemos podido ver que como que abrazan más todo eso que los hace únicos y diferentes. Fue precisamente en el contexto de la pandemia cuando aquí en Cancún desarrollamos el protocolo para el proceso de admisión para las personas con discapacidad, neurodivergencia, alguna condición o síndrome. Ya lo hacíamos, ya dábamos esta atención personalizada, ya le dábamos su tiempo, ya teníamos una manera de trabajar cada caso, pero es verdad que eran casos aislados. Entonces, de repente como que llega una oleada de familias que ya no querían esconderse o ya no querían estar como en este prejuicio o en esta duda y comenzaron a atreverse a venir con nosotros y a intentar ver si la universidad pues era para ellos. Y digo familias porque pues detrás de cada persona hay una historia compartida y cuando acompañamos en el proceso de admisión, pues no estamos impactando solamente la vida de ese aspirante, ¿no? Y digo aspirante porque todavía no es nuestro alumno, pero para nosotros ya es importante cómo vamos a impactar en su vida y cómo vamos a impactar en las personas que le rodean, pues en este caso sus familias. Yo les quería compartir igual que nosotros hemos detectado que alrededor del 5% de nuestros aspirantes tienen alguna discapacidad, neurodivergencia o condición o síndrome. Y esto solamente de lo que ellos nos dicen. O sea, los casos que nos lo quieren compartir porque ya tienen un diagnóstico, porque vienen con una valoración clínica y entonces ellos nos lo quieren compartir. Pero nosotros estimamos, y cruzando información con el resto de los equipos de la red, nosotros estimamos que este porcentaje se puede elevar hasta un 15%, si consideramos a todos estos aspirantes que no saben que lo tienen o que lo omitieron o que tal vez en algún momento de la universidad pues fue adquirido. Y entonces sumamos todo eso y vemos que el porcentaje aumenta. Entonces, pues o sea, lo que estamos tratando de decir es que esto ya no son casos especiales, nunca lo han sido. En realidad, esto es parte de la condición humana, es lo normal, pero tal vez ahora es que nos estamos atreviendo pues a mirar, ¿no? Sabemos que habrá casos donde pues quizá no vamos a poder nosotros como institución darles lo que ellos esperan, lo que ellos les gustaría, pero siempre nosotros, pues en darles su tiempo y su espacio, nosotros siempre tratamos de hacerles ver que la oportunidad está para todos, que la puerta está para todos y que cada persona merece ser mirada desde la dignidad y desde la esperanza. Yo diría entonces que la inclusión pues no es un acto de benevolencia, sino una forma de justicia y de coherencia de nuestra misión, es decir, que nosotros formamos líderes que sirven desde la dignidad de toda persona. Igual quería aprovechar, nuestro moderador Bernardo nos había lanzado unas preguntas que me parecieron muy interesantes como a manera de reflexión con ustedes para irlas respondiendo y seguir compartiendo, ¿no? Este tema. Las voy a leer. La primera es, ¿cómo puede la inclusión convertirse en un camino hacia la excelencia universitaria? Yo diría que la inclusión no es contraria a la excelencia, sino que es su camino más auténtico. Cuando una universidad reconoce la singularidad de cada persona y le ofrece las condiciones necesarias para desarrollar su potencial, vive la excelencia en su sentido más profundo, que es ayudar a que cada quien pueda llegar tan lejos
como pueda, ¿no? Según su situación actual, su contexto, sus capacidades. Y es entonces que no lo hace desde lo que le falta, sino de lo que realmente es. La segunda pregunta que nos hacían es, ¿qué retos concretos enfrentan las universidades para acompañar a estudiantes con discapacidad o neurodivergencia? Yo creo que esta es una pregunta complicada, no es fácil de resolver, pero creo que lo más importante es como la voluntad y la convicción de querer hacerlo. Entonces, yo diría que lo más importante es, o el primer reto es cambiar la mirada. A veces las instituciones educativas intentan adaptar procesos sin cuestionar los paradigmas que las sostienen. Y entonces la inclusión exige revisar cómo enseñamos, cómo evaluamos y cómo acompañamos. Y entonces poniéndolo como en retos concretos, yo diría que está en formar a los docentes para reconocer la diversidad y acompañarla pedagógicamente, coordinar áreas académicas, psicopedagógicas y administrativas para ofrecer respuestas pues integrales y no aisladas, ¿no? También creo que es muy importante que aprendamos a romper con la idea de caso especial y entender que la diversidad no es la excepción, sino la norma humana, ¿no? Que es parte de nuestra condición humana y que todo esto solo es posible con una convicción institucional de que acompañar a cada persona es parte esencial de nuestra misión formativa. Y la tercera pregunta es, ¿de qué manera la misión institucional puede guiar políticas inclusivas auténticas? Yo diría que pues nuestra misión de formar líderes de acción positiva parte de la dignidad de toda persona. Esta convicción llevada a la práctica transforma la cultura universitaria. Obviamente esto implica una transformación social y cultural muy importante que no va a ser de la noche a la mañana, pero que siempre se puede empezar a dar esos primeros pasos, ¿no? La misión nos recuerda que no formamos solo profesionales, sino seres humanos con vocación de servicio y que la inclusión no se trata solo de acceso, sino de pertenencia. Cuando las políticas institucionales se inspiran en la misión, dejan de ser normativas y se convierten en expresiones de coherencia, accesibilidad, acompañamiento, flexibilidad académica y empatía. Y ya no son concesiones, sino que se vuelven compromisos éticos, ¿no? Bueno, ya para cerrar, yo dejaría esas acciones que pienso que todos podemos comenzar a llevar a cabo desde hoy, desde nuestro lugar. La primera sería pues el fomentar una cultura universitaria donde la diversidad cognitiva y física pues sea vista como una oportunidad educativa y social. La dos sería pues diseñar acompañamientos y evaluaciones flexibles centrados en el potencial de cada estudiante. Y número tres, y yo creo que la más importante, pues verdaderamente, ¿no? Vivir nuestra misión, que es formar líderes de acción positiva, capaces de servir desde la empatía, la justicia y la coherencia con la misión. Y pues eso, pues esa sería como mi participación, ese sería como lo que a mí me gustaría compartir con todos ustedes y pues les agradezco mucho su atención. Gracias, Mariana. Sin duda, tu labor es muy noble, muy importante, porque eres la puerta para darle al futuro alumno, alumna, lo que va a ser la experiencia universitaria. Es interesante ver cómo, más que hablar de filtros de entrada, hablamos de oportunidades de entrada, con una mirada que, como tú dices, es justicia, no es benevolente o compasiva, sino que va a buscar que cada persona pueda llegar a ser lo que tenga que ser. Que me revite a lo que también introdujo María Elena y a la que le quiero también hacer las preguntas sugeridas y obligadas, porque cuando dijo que hay que acompañar sin dirigir, todos como mentores, cuando hemos sido mentores, tenemos la tentación de decir al alumno qué le toca hacer o cómo debe de vivir la vida universitaria o qué valores apropiarse. Marilena, en tu experiencia, ¿cómo puede un mentor universitario acompañar sin dirigir?
cómo puede respetar la libertad interior del estudiante. Fíjate que es algo que nos topamos muy seguido, sobre todo en los encuentros que tenemos con demás mentores, pero es desde el respeto y desde esta libertad que hemos venido manejando, o sea, acompañar sin dirigir. Tenemos que reconocer que el otro es otro y ese otro es protagonista de su propio proceso. Sí estamos acompañando, sí tenemos experiencia, por lo regular el mentor es eso, muy confundido ahora actualmente con coaching, así, pero no. Acompañar es respetar, entender que el otro es otro, con otro contexto, con otra cultura, tiene su propio proceso y entonces no hay que imponer, ya lo mencionaba yo antes, o sea, debemos más que imponer, crear las condiciones de libertad y confianza para que la persona que acompañamos pueda escucharse. Muchas veces pasa, no sé si a ustedes, cuando decimos en voz alta o compartimos con alguien, es que quiero hacer esto y esto, pero no había pensado esto. Entonces, eso es lo que tenemos que provocar en el otro, que el otro se escuche para que pueda él mismo tomar sus propias decisiones, darle confianza para que pueda expresarse, comprenderse y asumir el propio acompañante, pues las consecuencias de sus propias decisiones. Pero es esto, respeto y entender que el otro es otro con su propio proceso. Muchas gracias, Marilena. Y fíjate que como en un péndulo me llevas a pensar cómo hablamos de que somos tú, somos yo, pero cómo hacer ese nosotros. ¿Qué actitudes tiene que tener el formador, la formadora, para lograr la pedagogía del encuentro, para pasar del tú y del yo al nosotros? Nosotros hemos venido hablando de nuestro modelo educativo, de nuestra misión, de nuestra visión, de las características de nuestro diferenciador. Yo al salir también con promoción en algunos países, yo me traigo muy gratos comentarios de cómo sí es universidad y hoy por hoy, si nuestro modelo educativo no logra trascender en el acompañamiento, seremos una universidad más. Porque hoy por hoy el aprendizaje académico donde quiera lo podemos encontrar. Pero para llevar esta pedagogía del encuentro, realmente mirarnos el uno en el otro, tenemos que ser humildes. Primero que nada, yo creo que es una virtud muy básica ser humildes y reconocer que no poseemos toda la verdad y que en cada encuentro es un aprendizaje mutuo. Sí, yo puedo mentorar, pero también de la otra persona yo voy a adquirir conocimiento, empatía. O sea, la empatía, ya lo mencionamos, tanto Andrea como Mariana, me llamaba mucho el caso de Andrea. Entonces, ¿dónde está lo que estamos transmitiendo en nosotros como formadores y como alumnos? Al ver a este alumno ahí, nadie se atrevía y me acordé mucho de la parábola vale, se me fue la palabra, que acompaña y que pasaban y pasaban en el camino y nadie volteaba a verlo, que estaba herido y nadie, entonces hasta que llegó alguien y se ocupó de él, pero se me vino hacia la mente, se me fue el contexto de la parábola, pero es eso, ¿dónde está nuestra empatía? ¿Dónde está nuestra mirada? Que es con la primera con la que te encuentras en el otro, esa mirada. El respeto incondicional sería otra característica. O sea, ya lo mencionaban también, acoger sin juicio. ¿Cuántas veces, como mencionaba Andrea, no ya llegamos con nuestros juicios preconcebidos y, es que es esto, es lo otro? Cuesta mucho dejar a un lado nuestra historia y nuestros pensamientos y nuestros juicios, pero tenemos que tener esa capacidad de un respeto incondicional. También lo mencioné yo, coherencia y testimonio. O sea, hay que formar con la vida. Y hay otra gran frase que dice, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Entonces, nuestra coherencia de vida, nuestro testimonio y sobre todo la esperanza. La esperanza pedagógica es confiar en el potencial del otro, es confiar que el otro a través de mi acompañamiento puede lograr a llegar a ser quien debe ser o quien quiere ser. Eso sería de las características de que un formador, un mentor de nuestras universidades, desde mi concepto y mi experiencia, deberíamos de tener.
Pues muchas gracias, María Elena, porque hablamos del nosotros, pero también hablamos de una relación recíproca, donde hemos como que pensado que el formador, el mentor, vierte en el alumno todo, pero si la formación integral es para todos, creo que el acompañamiento de pronto también algo le deja al acompañante. Dinos en tu experiencia, ¿cómo se transforma también el acompañante durante el proceso? ¿Cómo nos transformamos? Si tenemos y adoptamos y trabajamos en nosotros, en esta humildad, en este saber reconocer también nuestras heridas, nuestra esencia, cada momento de encuentro, cuando acompañamos, es bidireccional. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Yo me convierto en testigo del crecimiento del otro y ese testimonio también a mí me interpela, también me humaniza y también me hace crecer. Entonces, el encuentro es lo que nos transforma porque es un espejo. Nos guste o no, ya lo mencionaba también Andrea, muchas veces cuando acompañamos y sobre todo los que ya tenemos más edad, sí reflejamos mucho parte de nuestra juventud y eso es inconsciente y consciente. Lo que debemos de tener muy presente es que no porque yo viví, hice o actué, tengo que transmitirlo desde esa forma, ¿me explico? Entonces, el transformar a nosotros como acompañantes es permitirnos ver, pero sobre todo es tener un encuentro desde la honestidad. Muchas gracias, Marilena. Qué precioso esto que comentas, que compartes, y me lleva a dirigirme ahora a Andrea, porque has mencionado muchas actitudes, muchos valores que son inherentes al mismo liderazgo de acción positiva que en su momento Andrea nos acaba de compartir en una definición muy rica, que no es otra cosa que la expresión de la misión, del estatuto de la red de universidades y de del mismo estatuto y constituciones de la Legión de Cristo y de la Federación Regnum Christi. Vamos a preguntarle a Andrea qué significa ejercer un liderazgo formativo en el contexto universitario actual. Híjole, qué pregunta. O sea, sí vi tus preguntas, pero dije, ojalá no me las haga porque están bien. Eh, ¿Qué significa promover un liderazgo formativo? Híjole, es que siento que es tan amplia la pregunta, pero voy a ir, creo que a lo sencillo, a lo que nos debería de mover, que es nuestra misión institucional. Es decir, tenemos tantas áreas también articuladas y que al final buscan un mismo objetivo, que es la formación de la persona en plenitud, que creo que ese debería de ser el camino desde cada una de las trincheras que nos corresponde. Es decir, si podemos hacer algo en conjunto, ¿no? Que vaya hacia un mismo fin y un mismo objetivo, creo que podríamos estar permeando mucho más de lo que podría ser un área, por ejemplo, ¿no? Es decir, la formación integral en los alumnos, no, vamos a ir hacia los docentes, vamos a ir como en muchas direcciones y en muchos sentidos, no sé si me doy a entender. Porque al final lo que me parece que necesitan las instituciones o ahora como se vive, pues está todo interconectado. Entonces, no solamente sería ir de nosotros hacia los alumnos, sino que también los alumnos nos reflejen la necesidad que tienen y poder entonces responder a esa necesidad en una formación mucho más humana, ¿no? Con perspectiva de lo que realmente se necesita actualmente. Ok, muchas gracias. Mencionaste ahorita a los docentes. Había una pregunta sugerida ahí que la voy a reformular para quizá dejarlo un poquito más simple. Tenemos una ruta de liderazgo en todas las universidades, dos materias que se imparten a los alumnos de licenciatura. Y hay unos principios de liderazgo de acción positiva que emanan de esa definición, de la misión, de muchas fuentes. Incluso por ahí tenemos ya publicaciones sobre liderazgo de acción positiva en un libro y todo. Eh, Dinos, Andrea, cómo desde el centro de investigación, desde el posgrado y la extensión, ¿cómo impacta el liderazgo la práctica docente? O sea, ¿qué puede hacer un docente para sumar a todo lo que hacen intuitivamente los programas de liderazgo, las áreas de vida universitaria, de, de Student Affairs en general en la universidad? Bueno,
Perdón, ahorita recordé en la sesión pasada que organizaron, yo lancé aquí una pregunta en este mismo foro donde Juan Carlos Alvarado había expuesto el modelo de formación en liderazgo. Y justo la pregunta que yo ponía como reflexión era, ¿qué pasa con los docentes de posgrado? Que ahora me tocaba verlos desde otra trinchera. Me parece que a los de licenciatura los tenemos, pues, a ver, un poco más inmersos, aunque no del todo. Creo que tendríamos que atacar mucho más en temas de formación. Ahora tenemos acá en Cancún, me parece que es así en varios campos, un diplomado de misión Anáhuac, que eso pues acerca mucho al docente a lo que pretendemos formar y que por supuesto se vuelve un reto, sigo hablando del tema de licenciatura, en docentes que son muy técnicos, ¿no? De pronto, ¿cómo voy a permear la formación humana cuando les estoy enseñando, por ejemplo, cómo usar Excel o matemáticas, donde uno más uno son dos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí los retos sigue habiendo, pero al final prevalece mi idea de la comunidad. Si tenemos una comunidad que esté integrada, em, pues sí, se me imagina una maquinaria de reloj muy bien afinada, pues entonces desde docentes, administrativos y alumnos, todos estaríamos como hacia el mismo proceso, hacia el mismo objetivo. Y en la parte de los docentes de posgrado sí creo, bueno, insisto, ya me estoy ventilando, pero sí creo que necesitamos hacer un gran esfuerzo. A los docentes los tenemos, bueno, en el caso de la maestría de liderazgo, unos días, o sea, bueno, vienen por horas, se regresan y ya está. Muchas gracias por su labor y listo, pero sí creo que hay pues un trabajo más profundo que deberíamos hacer con los docentes de posgrado. Sí, gracias por mencionar a este público muy, muy particular que de pronto podría quedar descuidado y una iniciativa en la que me ha tocado participar también son las academias, ¿no? Me encanta cuando de pronto a los docentes nos llaman con el poquito, mucho tiempo que hay a esas academias donde, a ver, todos los docentes, en concreto de esa maestría, es gente generalmente ya muy integrada, pero lo rico también es el compartir. Y ahora quiero que me hables de los líderes en equipos educativos más en general. Tú has participado en varios instrumentos de la medición de liderazgo virtuoso, en tu misma tesis, has mencionado iniciativas para fomentar ese autoconocimiento o autopercepción. Dinos un poquito de lo que están midiendo como para lograr ese autoconocimiento, esa empatía de alumnos o de la comunidad en general. Sí, claro. Perdón que nos hemos alargado para los que han tenido que irse, qué pena, pero bueno, una disculpa, pero se vuelven buenísimos los temas y no terminamos de hablar. Rápidamente, la definición que utilizamos, que les presenté anteriormente, la queremos medir en tres sentidos. El nivel conceptual de aplicación, o sea, es decir, el ejercicio, cómo es ser una persona que inspira, que forma, que guía, etcétera. Y al final, la identificación de la cualidad o del valor en personas, en terceras personas, en otros. Esto ha llevado a un instrumento de medición que nos ha permitido evaluar y curiosamente algunos de los resultados creo que son los más pues llamativos y creo que habría que atender. Los alumnos entre más es una conclusión que hemos sacado con apenas una muestra pequeña. Entre más conocen el concepto, es decir, se perciben o se autoperciben como muy buenos en definiciones, ¿no? Sé muy bien qué es ser una persona íntegra, una persona que inspira, pero al momento en que me evalúo y digo, yo voy a inspirar, yo voy a ser una persona íntegra, se evalúan muy bajo. Es una métrica, o sea, se ve una B gráficamente en donde muy bien conocen el concepto, muy mal se califican, vamos a ponerlo así, en el ejercicio y al final vuelven a subir en la identificación de esa cualidad en terceras personas. A lo que voy un poco es, creo que el gran reto es hacer consciente al alumno que en efecto hay muchas cosas, ¿no? Sería imposible que nos autocalificáramos, pienso yo, en un ejercicio de humildad y de, al final de liderazgo de acción positiva, decir, no, es que yo soy el más inspirador, yo soy el más guía. Creo que ahí estaremos como cayendo un poco en la incongruencia. Entonces, vaya, esta B que se forma podría ser incluso esta consecuencia de nuestra formación en liderazgo de servicio o muy ético, muy humano, que se concibe como no perfecto y perfectible en un proceso de continuo, ¿no? A pesar de que ya los hemos formado, que lo conocen muy bien, todavía no se sienten, pues sí, como satisfechos con el nivel en que se aplica.
Muchas gracias, Andrea. Tenemos aquí una pregunta muy interesante del doctor Palomares. Si hemos pensado algún tipo de producto académico, metodológico o de innovación educativa, o si de esta reflexión que hemos hecho surge alguna idea para proyectar el acompañamiento más allá del aula y consolidarlo como una categoría de investigación en el ámbito universitario. A ver qué opinan. Yo digo que sí, y de hecho les quiero compartir que en la UFB ya se está haciendo a nivel doctorado, el doctorado de acompañamiento, y se está llevando esta línea de acompañamiento. Se elaboró un modelo donde también hay etapas definidas y como la acoger, despertar, transformar. Luego se da todo lo que es la guía para las mentorías y lo que están proponiendo también es que sea en distintos escenarios, no solo en el aula, también en laboratorios, o sea, varias estrategias de acompañamiento. Entonces, sí, de hecho, si Dios me lo permite, hacia allá quiero irme yo al doctorado de acompañamiento con esta línea de investigación, porque realmente sí nos deja unos grandes frutos llevando el modelo y tropicalizándolo a cada sede, porque también yo siempre he contribuido en los encuentros de acompañamiento de la RIU con esta muy particular condición del campus de Cancún por la población internacional que tenemos. Entonces, sí nos puede llevar y de hecho es, al igual que como ahorita dice Andrea, lo que no se mide, pues difícilmente puede dar un resultado y podemos entrar pues ya en sustentos, en escritos, en documentos, pero sí se está planteando exactamente la raíz y el know-how lo desconozco, pero sé que tiene estos elementos de llevarlo en varios escenarios, de hacer todo un material de guías de acompañamiento y en las 3 etapas de acoger, despertar y transformar. Entonces sí tenemos mucho en esta línea por hacer. ¿Puedo Gracias también, Mariana. complementar? Sí, te iba a preguntar a ti, Mariana, de hecho. Ah, yo creo que definitivamente el tema de la inclusión es un área que nos falta por explotar muchísimo. Yo diría que del 1 al 100, igual y me voy a ver muy exagerada, yo siento a veces que estamos en el 1. Yo siento que hay mucho trabajo por hacer. Sí creo que la inclusión no debe verse nada más como en personas específicas, ¿no? Que tienen alguna condición o vulnerables o tal. Yo creo que la inclusión se refiere a eso, ¿no? A incluir a todos y reconocer como las diferencias de cada uno de nosotros. Y si eso se pudiera convertir en una materia, no lo sé, ¿no? Con el corte que nosotros tenemos humanista y que también sea parte de formación docente, que permeen las diferentes áreas, eso te sirve para la vida real, práctica, fuera de la universidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí podría haber un producto académico que no hemos explotado y que tenemos muchas herramientas, tanto con liderazgo, con acompañamiento, que nos podríamos como ir de la mano para poder desarrollar capacitación, sensibilización, formación, etcétera. Y entonces, pues yo creo que vivimos todavía más como pues, nuestra misión, ¿no? De ser líderes de acción positiva y de servir a los demás. Gracias, Mariana. Miren qué pregunta tan interesante nos hace Ofelia Rodríguez. Quiere ella saber de qué forma podemos hablar de acompañamiento en clave de razón abierta. Creo que María Elena tiene mucho camino andado. No sé si Andrea también ahí con la maestra Carla que lleva el proyecto acá en Cancún. ¿Qué nos quieren comentar? Bueno, yo apenas fui invitada a este encuentro que se tuvo hace poquito tiempo aquí en la universidad sobre razón abierta. Realmente para mí siempre había sido, escuchaba el tema y había sido algo, ¿cómo puede estar inserto? Pero en la primera charla que yo entré, para mí sí, yo supe que acompañamiento está como bajo el paraguas, así lo entendí yo y platicándolo con la maestra Carla, que es la responsable de Razón Abierta aquí en Cancún,
Yo así lo entendí, acompañamiento está entre las etapas que va la razón abierta, es como debe estar inserto en este paraguas. Exactamente, sí debo de confesar que desconozco mucho de razón abierta, pero sí vi algunos conceptos donde desde la dignidad de la persona, desde la antropología, va de la mano la razón abierta con el acompañamiento. No sé si aquí haya más expertos y puedan darle una respuesta más asertiva desde el punto de razón abierta, pero lo único que yo sí pude alcanzar a descubrir en esa primer charla y encuentro que tuve es que realmente acompañamiento está bajo el paraguas de razón abierta y nos lleva a encontrar el vínculo, al menos esa es la tarea que yo ahorita ya estoy trabajando con la maestra Carla, lo pusieron en una de las juntas rectorales, que el centro de acompañamiento iba a empezar en este camino de razón abierta. Entonces digo, pero estoy en preliminares. No sé si tú, Bernardo, me puedas acompañar un poco más en esta respuesta. Sí, pues gracias, María Elena. Realmente también es ver el trabajo que han hecho ustedes, Carla y tú, repensando, trabajando las guías de acompañamiento para las mentorías de primero a cuarto semestre, usando las preguntas guía de razón abierta desde la cuestión epistemológica, antropológica, teleológica y, y la pregunta también sobre la parte ética, ¿no? Que interpelan a los alumnos desde el acompañamiento en cada uno de sus semestres y de sus sesiones vinculadas al aula. Es otra metodología que a mí en su momento se me hizo muy innovadora cuando la Francisco de Vitoria vincula al aula el acompañamiento, que fue un esfuerzo que se hacía en las universidades a través de la tutoría sin vincularlo a una materia específica, pero sin agotarlo solo en la materia, ¿me entienden? O sea, repensar, darle este espacio de razón abierta de horizonte al, a todo el acompañamiento es darle aire fresco, porque nos invita a preguntarnos si hemos hecho el acompañamiento a la luz de lo que pide la Excorde Ecclesiae en la admisión de las universidades de identidad católica y si el acompañamiento, como el trabajo que hace Mariana desde la admisión, cumple con esos criterios de la dignidad humana básicos para a la hora de entrevistar a alguien, ofrecerle la educación que se merece o ver si en su caso trae un college board muy muy bajo, es decir, oye, es ético que te admite y que estudies o nos esperamos un semestre para que no estés pagando la colegiatura y luego desertes y nos quedamos con tu dinero, que no es el fin, por poner un ejemplo burdo, perdón, ¿sí? Pero creo que la razón abierta va enfocada sobre todo al proceso académico que mencioné de ver las guías, pero también de educarnos a los mentores, lo digo porque también yo doy mentorías, educarnos en lo que es razón abierta para hacer esas preguntas en el proceso del acompañamiento. Entonces, en las capacitaciones de las mentorías, sería muy interesante, María Elena, que surja la iniciativa de... Sí, Ya ha presentado Carla la razón abierta a los mentores, los mismos mentores han trabajado en procesos de razón abierta en materias, pero quizá no lo habían hecho tan claramente en el acompañamiento. Al menos sí es se que, hizo perdón, bien. yo digo Sí. que en la razón abierta lo que yo pude captar, ahorita estaba como estructurando mis ideas, es que te tienes que dejar, primero una escucha activa, pero te tienes que dejar interpelar. Y a veces esta brecha generacional no permite que haya este encuentro bidireccional y nos ponemos nosotros mismos, los que somos ya más grandes, nos ponemos como a veces obstáculos. Entonces, tiene que dejar interpelar y escuchar más allá de lo inmediato o de conceptos preconcebidos o de juicios preestablecidos. O sea, sí vamos mucho y desde la visión cristiana, la razón abierta en la cuestión educativa, pues no es solo conformarse con los datos duros y con una formación de estadística, sino es realmente este encuentro con la persona, el saber que el otro también a pesar de o a pesar de o con todos los obstáculos, también yo voy a permitirme aprender y dejar ser acompañado. Lo que hoy por hoy veo y observo en mi experiencia con mentores, que se les dificulta dejarse acompañar. Entonces, vuelvo a la esencia. Quien no ha tenido la experiencia de un mentorado, de un acompañamiento,
es más complicado tener este encuentro porque el encuentro nos lleva a una vulnerabilidad, o sea, a mostrarnos a veces cosas que no queremos que el otro vea. Y ahí es donde no nos deja interpelar. Entonces, la razón abierta, las herramientas que nos tienen que dar o que tenemos que tomar desde la razón abierta es esta, dejarnos interpelar por este encuentro. Muy bien, muchas gracias, María Elena. Quería preguntar si todavía tenemos espacio para más preguntas y si no, para proponer hacer un cierre. Sí, creo que vamos concluyendo, por favor. Ok, pues es momento de ir cerrando y de agradecer mucho que hoy hemos confirmado que acompañar para transformar no es solo un método educativo, sino una vocación, un llamado. Es creer que en lo que el otro puede llegar a ser, liderar desde el ejemplo y construir espacios donde todos tengamos un lugar. Espero que de esta sesión nos llevemos que acompañar para transformar es educar con el corazón y que liderar con el alma e incluir con la mirada de Cristo es la tarea de todos. Muchas gracias de mi parte. No sé si Mariana, Andrea, María Elena quieran también cerrar con alguna frase. Pues acompañar es transformar con amor y dejarnos acompañar, tengamos la edad que tengamos. Yo nada más Andrea, agradecer María. el espacio, la reflexión que siempre me parecen muy ricas y muchas gracias. Hablando de inclusión, gracias por incluirme. A veces las áreas de admisiones quedamos un poco como aisladas, de verdad, cuesta un poco como integrarnos a lo que sucede en otras áreas, en la academia. Y bueno, mis compañeras lo saben y sobre todo María Elena, creo que también nosotros en el trabajo nos acompañamos y nos vamos transformando, ¿no? Entonces también ahí aprendemos a cómo seguir este camino y cuando nos toca ser mentores, pues también es otra forma de aprender a acompañar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariana, por equipar a nuestros alumnos de nuevo ingreso ahí con el acompañamiento especial cuando lo requieren, académico o emocional. Muy bien, pues gracias, Gracias. doctor Juan Manuel. Gracias a todos. Estamos pendientes de sus Perfecto, comentarios. pues. No, pues muchísimas gracias por sus aportaciones, sus ponencias. Eh, de aquí lo que les invitaría es a que construyamos un producto, ¿no? Que digo, por lo general propongo la elaboración de un artículo académico, pero bueno, le damos seguimiento a esa propuesta y ya con toda confianza ustedes me dicen cómo lo puedo hacer o en qué momento. Pues muchas gracias por su participación, por todo el apoyo y en breve al grupo le hago llegar también la grabación y pues estamos en comunicación. Y muchas gracias. Juan Manuel, estaba viendo que si de casualidad se transcriben los diálogos, pudiera servirnos de base para trabajar lo que se ha dicho, que además está sustentado con el handout que entregamos a, Exacto. a tu coordinación y que podemos enriquecer con la bibliografía correspondiente, pero creo que nos va a facilitar a todos lo dicho, porque de alguna forma ya es explayar lo Sí, la que estructura, vemos de ¿no? manera sintética y por ahí podemos ir trabajando, si les parece, un artículo, siguiendo la guía y la sugerencia que nos dé Juan Manuel. Para buscar publicarlo estaría maravilloso. Buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, qué honor. Gracias. Bye, bye. Gracias a ustedes también. Bye.